Saludos y bienvenidos a otro especial SIFM Noticias, donde tenemos conversaciones sobre temas que sabemos que son relevantes y de interés para ustedes que nos ven y que nos leen. Y seguimos hablando de educación, este pilar que puede sonar cliché, pero realmente es un transformador de sociedad. Y para eso vamos a conversar con Melissa Álvarez, directora de Cosmos Schools. Bienvenida a IFM Noticias, Meli, qué rico tenerte con nosotros. Una alegría poderlos acompañar y que la educación esté en el centro de las conversaciones y que los medios de comunicación como ustedes le den este lugar tan relevante. Bueno, hablamos de Confama. Cosmo hace parte de esa línea de educación que Confama ya hace años le quiso apostar, quiso entender que realmente la educación es la base de todo. Pero yo quiero que empecemos a hablar cómo nace Cosmo, porque Confama dejó de ser, de cumplir únicamente la función o ese rol de caja de compensación para abordar diferentes aspectos que realmente pues, son agentes transformadores, como hablábamos al inicio. ¿Cómo nace esta idea de Cosmos Schools y qué representa este nombre en Confama? En el 2018, Confama inicia una ruta de reflexión sobre cómo proyectarse en temas educativos. Venía teniendo más de 20 años con la prestación de servicio educativo en preescolares con niños desde los 0 hasta los 6 años. Y en esa consolidación de tener una propuesta valiosa que las familias valoraban, que extrañaban cuando los niños tenían que transitar a los colegios públicos o privados luego de terminar en preescolares con fama, quiso unirse con varios inquietos, con varios pensadores en temas educativos que querían que la educación fuera diferente. Entonces empezó a conversar con el director del Parque Explora, con la directora de Canto Alegre, con el director del Colegio del Cuerpo, en ese momento con el rector de la Universidad de AFID, y todos ellos coincidían con que la educación ya llevaba muchos años repensándose sobre cuáles eran sus retos, pero que no habían acciones concretas de cambios reales para los colegios en Antioquia. En IFM Noticias, pues tú ya has sido testigo de estas conversaciones que hemos decidido traer a la mesa, porque justamente eso, creemos que es momento de dejar la queja y pasar a la acción, de entender que los desafíos, pues es importante identificarlos, pero también hay que ejecutar diversas acciones para poder sobrellevarlos o hacerlos un poco más fácil, por decirlo de alguna manera. El modelo de Cosmo, pues sin duda, rompe con esos estereotipos tradicionales de la educación a los que estamos acostumbrados, pone al ser en el centro, como hablábamos en el inicio, pero contémosle a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias en qué se diferencia ese modelo pedagógico de Cosmo de los tradicionales. Nuestras capacidades distintivas están centradas en la metodología de aprendizaje y de enseñanza. Nosotros creemos en un modelo donde el maestro no es el líder en el aula, es el niño, sus preguntas, sus cuestionamientos, sus indagaciones, la investigación. No es el maestro transmitiendo información de manera permanente y de memoria. Queremos que el niño aprenda viviendo, haciendo experiencias, intercambiando ideas, conversando con otros y colaborando en equipo. Eso significa que el aprendizaje es profundo a través de pedagogías activas, donde el niño a través de los proyectos, con un currículo integrado, con diferentes saberes, logra poner sus conocimientos y sus aprendizajes en la transformación que nosotros queremos que ocurra frente a los retos que está viviendo esta sociedad actualmente. Hemos entendido que la educación no solo ocurre en las aulas y no ocurre solo en la conversación con mis pares y con mis mentores, sino que ocurre y se enriquece con lo que pasa en la ciudad. Y por eso Cosmos como un gran centro cultural, donde entran y salen grandes expertos con conversaciones, escritores, fotógrafos, pintores, personas activistas del medio ambiente, del ejercicio de la filosofía, de la reflexión desde el arte y los lenguajes expresivos. Pero también nuestros niños habitan los diferentes lugares que existen en la ciudad. Habitan en conexión con sus proyectos lugares como el planetario, lugares como el Parque de la Conservación, momentos que para ellos se vuelven fundamentales, entendiendo que lo que ven en sus proyectos tiene una conexión profunda con una realidad de su entorno. Y por eso el colegio expandido es una manera de llevar a la metáfora esa escuela que está debajo del sol, que la escuela es todo lo que está debajo del sol. Y eso que está debajo del sol es una ciudad que le permite, como Medellín, y sus equipamientos y sus referentes, sus empresas, poder llevar a los niños en los diferentes ciclos de la vida a vivir ese aprendizaje aplicado en lo que ocurre en esta gran ciudad. Hablábamos en una conversación pasada con Juan Manuel Restrepo, rector del CESDE, que también hace parte de esta línea educativa de Confama,
y empezábamos a dialogar la necesidad también de hacer parte de las conversaciones a los niños, a los jóvenes también, por supuesto, porque pues hoy en día los juzgamos mucho porque pues sin duda el mundo ha cambiado, ellos vienen con otro chip diferente y en lugar de entenderlos, de escucharlos y de hacerlos parte, pues o les ocultamos la realidad o los juzgamos de alguna manera. ¿Cómo hacen ustedes también para vincularlos dentro de las conversaciones del mundo actual, de la realidad, entendiendo también sus edades y los procesos por los que están atravesando? En Cosmo creemos que hay que tejer una confianza desde los primeros años en las conversaciones entre los adultos y quienes son hoy nuestros niños y nuestros adolescentes. Esto lo hacemos a través de asambleas que son cotidianas en nuestros ritmos del día, lo hacemos también integrando a la familia como un actor fundamental en el proceso educativo. Lo que ocurre en el colegio también debe ocurrir en las conversaciones en los hogares. Lo que estamos transformando en la mentalidad de los niños y los adolescentes desde Cosmo, queremos que pase también en la mentalidad de sus familias. Y para nosotros es fundamental que la actualidad, lo que le pasa a este país, lo que está ocurriendo en temas de medio ambiente, lo que está pasando a nivel global con el cambio climático, lo que ocurre con las guerras en otros continentes, son temas que necesitan que los seres humanos que hoy se están formando puedan generar posiciones, análisis, reflexiones que los posicionen en el futuro como esos agentes de cambio que queremos que sean desde Cosmo. En esta conversación nos encontramos, para que todos estén en contexto, en la sede administrativa de Cosmo Schools, que queda en el barrio El Perpetuo Socorro, donde está el Distrito Creativo, que también hace parte, en una parte de esas de Confama, por decirlo así, Meli. Parte de ese modelo pedagógico que tiene Cosmo Schools también es entender que todos los niños pues, no piensan, sienten y actúan diferente. Tratar de no meterlos dentro de esa misma cajita a la que tal vez estamos acostumbrados o que en algunos momentos los papás pues tratamos de idealizar en ellos, de ese niño que uno quisiera que fuera, o tal vez de cumplir esos sueños como papá. Es como entender a los niños hoy en día que cada uno viene ya pues procesando diferente, que son muchísimo más curiosos, que además son retadores, que vienen con esa rebeldía, que es una rebeldía interesante porque se atreven a romper las reglas como ustedes. Para nosotros es fundamental que Cosmos se creó para despertar lo mejor de cada niño y de cada adolescente. Y lo mejor parte de reconocer quiénes son ellos hoy, cuando llegan a Cosmo. Tenemos niños que tienen unas sensibilidades mucho más despiertas en algunas dimensiones que en otras. Y desde ahí trabajamos para ayudarlos a potenciar cada una de esas capacidades en lo corporal, en lo trascendental, en lo ético, en lo estético, en lo cognitivo, en lo emocional. Y para nosotros este ejercicio de avanzar en una búsqueda de seres humanos integrales hace que la propuesta educativa no solo se enfoque en cómo tener aprendizajes más profundos para aprender matemáticas, ciencias, lenguaje o inglés, sino que sean seres humanos que se desarrollan en todas sus dimensiones de manera integral. Cómo lograr niños más empáticos, que resuelven sus conflictos, que saben hacerse cargo de sus emociones, que saben escuchar al otro, que saben relacionarse y de realmente ser resilientes cuando algo no funciona como ellos esperan. Entonces, hoy ver ese niño que llega a Cosmo y que empieza a desarrollarse, a crecer, a expandirse, si hoy me preguntas por una palabra que pueda describir a nuestros niños y niñas, es que llegan a Cosmo y se expanden en sus capacidades, expanden su corazón, expanden la capacidad de ser amigos, de entender el aprendizaje, de comprender el entorno, de ser mucho más sensibles, de eliminar esos entornos de violencia, de bullying, de agresiones. Tal vez eso es una de las cosas hoy más valoradas, y es que en Cosmo creemos en la inclusión porque los niños se están formando para ser seres que respetan a los otros y que son capaces de convivir con otros. El idioma, el arte, la alimentación, la cultura, esos momentos de inspiración, por así decirlo, también hacen parte de ese modelo pedagógico que ustedes tienen dentro de Cosmo. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se complementa ese equipo para poderle transmitir esos conocimientos que hoy en día de pronto pues, no están dentro de los modelos tradicionales de pedagogía en los demás colegios, pero que sin duda pues hacen parte de todo este paquete que ofrece Cosmo con su modelo educativo? El cuidado está en el centro en Cosmo, y eso significa que nadie aprende si no tiene un desarrollo y un bienestar integral. Y hemos comprendido que un niño
si está desarrollado en sus emociones, si un niño está bien neurológicamente, si un niño duerme bien, si un niño se alimenta bien, si un niño tiene hábitos no asociados a los excesos del consumo de pantalla, si un niño tiene la capacidad de ser amado, reconocido en su hogar, si un niño trabaja desde el juego y desde la creatividad, el aprendizaje va a fluir de una manera distinta. Entonces en Cosmo le hemos dado un lugar protagónico a esos hábitos que generan unos beneficios en los temas de bienestar. Entonces, por eso trabajamos en la alimentación consciente y saludable, en educar a las familias para que puedan trascender en esos hábitos, en cómo dormir mejor, en cómo respirar y aquietar el sistema nervioso, para que realmente los niños sientan que el aprendizaje no es solo llegar al colegio y disponerse para aprender algo nuevo, sino que requieren que de ellos en todas sus dimensiones haya realmente un equilibrio para lograr el aprendizaje. Hoy en día pues vamos en automático, nos cuesta hacer esos momentos de pausa, de parar, de entender, de dedicarle tiempo al ocio o al silencio tal vez. Ustedes también desde pequeños les enseñan a los niños, yo quisiera que la gente que nos ve y que nos lee entendiera el papel del juego, que yo sé que es muy importante en Cosmos Schools, cómo lo emplean y esa co-creación que también hace parte de este modelo pedagógico. El juego en Cosmo es permanente, porque somos un modelo que cree que los niños deben estar en actividad, que su pensamiento debe ser desde la creación. Y eso para nosotros no solo ocurre en la primera infancia, no solo en los preescolares se juega, sino que hemos encontrado desde dentro de las metodologías que nuestros jóvenes pueden jugar hasta el último grado del colegio y que sus experiencias se enriquecen porque son divertidas, porque están interesantes, porque les generan gozo, porque eso es un proceso que también desde la neurociencia nos ayuda a que genere conexión y emoción. Cosmo tiene una base científica en cada una de sus decisiones educativas y para nosotros es fundamental la conexión y la emoción. Si eso no ocurre, el niño no va a aprender, el niño no se va a interesar y al niño no le va a permanecer su aprendizaje de manera profunda. Entonces, el juego es ese método que es fundamental en el aprendizaje activo para que el niño encuentre algo atractivo, para que se conecte, para que se divierta, para que lo recuerde y para que en el tiempo, cuando le pregunten por el aprendizaje de algún conocimiento en particular, lo asocie con el momento de experiencia que vivió y lo traiga de manera rápida a su aprendizaje. Hablemos de tecnología, Meli, porque sin duda pues el mundo ha cambiado y la tecnología definitivamente ya hace parte de nuestro día a día. No podemos, por más que queramos, no podemos ignorar este tema que ya está ahí, pero como papás siempre nos ha preocupado eso que tú mencionabas ahora de los excesos. ¿Cómo hacer para que los niños pues les saquen provecho a la tecnología, entiendan que es una herramienta que se complementa en el desarrollo de sus procesos, pero que la usen de manera responsable y con conciencia? Cuando en Cosmo hablamos de ese niño y adolescente investigador, no podemos nunca dejar de lado las herramientas de tecnología tanto análoga como digital. Y en el caso digital también la tecnología al servicio de qué? Al servicio del aprendizaje, sin descuidar a ese ser pensante en el que estamos creando habilidades y competencias para que sepa analizar lo que la tecnología le puede proporcionar. Hoy en día la inteligencia artificial nos genera muchísima información. Quizás si yo quisiera investigar algo solamente me referenciaría en inteligencia artificial, pero nuestros jóvenes tienen que estar adquiriendo la capacidad de saber si eso que se está generando es real, si pueden tener otros métodos de confirmación, si finalmente esa información es la única que deberían tener para su proceso educativo. En Cosmo tenemos unas pautas y unos lineamientos para el consumo de pantallas que compartimos con las familias, que formamos en nuestra escuela de familias de manera permanente, con las que creamos posiciones. Creemos que el colegio es el lugar del encuentro, es el lugar de la socialización, es el lugar del juego. No quisiéramos tener colegios donde los jóvenes salen al descanso y todos están de manera individual desconectados, metidos, viendo sus redes sociales, consumiendo pantalla, sino que el colegio sea realmente ese ecosistema donde tú tengas también una tribu, donde generes lazos y generes comunidad. Personalmente siempre he tenido una duda y es cómo enseñarles a los niños del aburrimiento, que no siempre hay que tener algo para hacer, que no siempre es necesario un plan y todo el tiempo estar en actividad, sino que aburrirse también es fundamental y hace parte de ese proceso. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Para nosotros, desde que diseñamos Cosmo, la introspección era algo que nos dejaba con muchas preguntas, porque uno iba a conocer diferentes experiencias, más de 100 expertos visitamos nosotros cuando referenciamos este modelo
Y todo era un activismo, todo era mostrándonos y hacemos esto y esto y esto y esto. Y la pregunta que siempre nos hacíamos desde el ámbito trascendental, desde dónde necesitamos pausa, dónde necesitamos introspección, dónde queremos que el ser humano también se refleje él con sus propias búsquedas, y decidimos también tener diferentes estrategias en el colegio. Una de ellas es que tenemos un aula de la pausa en cada una de las sedes. Esas aulas de la pausa están pensadas para que cualquier niño las habite en cualquier momento. Tienen metodologías basadas en la Isla de los Abrazadores, que tenemos también como un emprendimiento antioqueño. Tiene allí todo el álbum discográfico y las estrategias de la pausa de Canto Alegre. Y lo que hemos querido es que el colegio sea una mezcla entre el trabajo colaborativo, donde siempre estoy conversando, estoy con los amigos, tengo proyectos, hago, construyo, pero también tengo espacios para vivir momentos donde yo puedo también esa búsqueda propia y puedo acalmar el pensamiento, acalmar el sentimiento y tener unos espacios distintos, individuales, más de introspección. El inglés, Meli, también el idioma fundamental en el aprendizaje, no solo de los niños, sino también de los jóvenes y los adultos. Le comentaba a Juan Manuel Restrepo de CESDE que personalmente con mi hijo de 10 años creo que es lo único que tiene a libre demanda, los libros, el deporte y los idiomas. ¿Cómo lo emplean ustedes desde Cosmo? En Cosmo diseñamos una propuesta educativa donde los niños desde la primera infancia estuvieran expuestos a la lengua extranjera y lo llamamos el momento de Worldview, un momento de conexión con el mundo a través de otras lenguas y en este caso específico el inglés. Entonces nuestros niños desde los 3 años tienen el momento de Worldview dentro de sus ritmos diarios en el colegio. Eso nos permite que culminando toda esta propuesta educativa ellos puedan estar en un nivel de inglés para comunicarse, para leer, para escribir en sus 4 competencias de la mejor forma e incluso hoy tenemos intercambios virtuales entre nuestros estudiantes y estudiantes de otros países gracias a todo esto que estamos trabajando para que ellos puedan exponerse y conocer el mundo a través de otra lengua. ¿Cómo preparar a los niños para las emociones, para los desafíos? Hemos pensado siempre desde IFM Noticias cuando nos replanteamos en esos momentos de existencialismo que tenemos para llegar a respuestas de ojalá uno cuando estuviera chiquito le enseñaran más de las emociones, de cómo perder una batalla, de cómo enfrentar un corazón roto, de cómo entender que pues siempre van a existir los retos, los desafíos, los momentos difíciles, pero hay que tener esas herramientas para saberlos llevar de manera acertada. Ahí nombras algo muy interesante e importante en este momento y sobre todo luego de pandemia cobró muchísima más relevancia y es cómo las situaciones de salud mental nos están retando a generar otro tipo de conversaciones, porque este país hoy en día se propone tener una cátedra para las emociones y porque Cosmo desde su diseño inicial transversalizó las competencias socioemocionales y ciudadanas dentro de todo su currículo, no como una cátedra que yo enseño de cómo manejas la tristeza o cómo te enfrentas a la alegría exagerada que puede también generar situaciones complejas o cómo trabajas el miedo para que desde la amígdala te ayude también a generar límites. Entonces hoy lo que hacemos con los niños desde los primeros años es generar un entorno que les permita tener una salud mental adecuada y sobre todo una capacidad de liderarse a sí mismo. Entonces, en ese entendimiento de su propio yo, su totalidad, cómo lo ayudamos a entender cómo gestionarse, cómo entender al otro y la relación, las metodologías que utilizamos de justicia restaurativa, hace que los niños tengan unos métodos y unas pautas y acuerdos en el aula que les permite entender los límites, sus derechos, las obligaciones, cómo se encuentran entre ellos y cómo cuando algo no funciona muy bien, cómo se trabaja y se resuelve, para que sean niños que el error, la frustración no los acabe emocionalmente, sino que sean resilientes y que además sepan con qué herramientas pueden contar. Así como el mundo está en constante transformación, pues ustedes también han entendido esto y han querido evolucionar y expandirse. Hoy en día, ¿con cuántas sedes cuenta Cosmo? Y además contemos de las otras 2 que están ya en camino. Pues la alegría de nosotros es saber que tenemos 9 sedes con 5.200 estudiantes actualmente entre el Valle de la Aburrá y el Valle de San Nicolás. Tenemos 5 aquí en el Valle de la Aburrá. En este momento tenemos 7 en el Valle de la Aburrá y 2 en el Valle de San Nicolás, 2 próximamente para Itagüí y El Poblado y con noticias muy bellas porque esperamos ser hasta 23 sedes en Colombia
y eso significa que esto que está ocurriendo valioso pueda también multiplicarse en otras ciudades del país, pueda también generarle oportunidades a familias y a niños en otros contextos. Estamos también analizando la posible llegada a otras subregiones del departamento de Antioquia, y esto para nosotros pues es un camino que la expansión no solamente es tener mayor matrícula, sino tener capacidad para impactar la vida de muchos más niños y jóvenes con un aprendizaje que los conecte con su propósito. A lo largo de esta conversación pues hemos dejado claro prácticamente cuál es ese modelo de pedagogía que tiene Cosmo, pero contémosle ya para terminar a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias, cuáles son esas materias, además de las tradicionales, que ustedes le ofrecen a los niños dentro de su plan de estudio. Tenemos 7 momentos de aprendizaje o momentos inspiradores. Uno es el momento de conexión, se vive todos los días y está basado en la respiración consciente y en el mindfulness. Tenemos un momento de exploración, que es el momento donde los niños se hacen preguntas, deciden sobre qué investigar y sobre qué transformar de su entorno y de su contexto. Vivimos el momento de vida en sociedad, donde integramos las ciencias humanas y las humanidades. El momento científico, donde integramos las ciencias básicas. El momento de arte, el momento de corporal y el momento de worldview. Para nosotros estos 7 momentos lo que hacen es un currículo propio con experiencias diseñadas. Nosotros creemos que nuestros mentores son arquitectos de experiencias. Ellos diseñan lo que van a vivir con los niños y por eso a través del juego, de las metodologías activas, hacen que lleguen a los aprendizajes que todos debemos adquirir, pero en un camino mucho más divertido y profundo para ellos. Melissa Álvarez, directora de Cosmos Schools en IFM Noticias, hablando de educación, este tema donde invitamos también a nuestros colegas de los diferentes medios de comunicación que lo traigan a la mesa, que entiendan que realmente es la base para una transformación y para entender que las sociedades, pues a partir de esto, definitivamente pueden ser mucho mejores. Meli, muchísimas gracias por aceptar una vez más, felicitaciones por todo lo que se viene y que le sigamos apostando a la educación. Gracias a ustedes, y para que exploren más de Cosmo tenemos nuestra página web, nuestra red en Instagram. Hoy estamos en prescripciones abiertas para el año 2026. Poblado e Itagüí son 2 sedes que están dispuestas a abrir sus brazos con nuestros equipos y recibir a los niños y los adolescentes en estos próximos años. Y la invitación que yo les haría sería, con toda la gratitud por el trabajo que hacen, con todo el agradecimiento por el camino recorrido, que nunca olviden que se trata es de transformar la educación de Colombia, que nunca olviden que se trata de inspirar a instituciones educativas públicas y privadas para que transformen su modelo, a líderes públicos para que se miren en el espejo de Cosmo y digan yo puedo ser mejor, a profesores de toda Colombia, de ciudades, de pueblos, de veredas, que no se les olvide que las fronteras de Cosmo van mucho más allá de la puerta del centro de experiencia o del colegio. Casi que está en el corazón de todos los colombianos. En IFM Noticias les dejaremos todos los detalles de cómo pueden inscribirse, cómo saber más de ellos, así que estén muy pendientes. Y nos encontraremos de nuevo en otros especiales IFM Noticias para seguir hablando de lo que verdaderamente transforma.